evento espiritual, Sí. pero fuera de lo común, una experiencia religiosa que tuvo cita en Buenos Aires, en Plaza de Mayo. En las redes, pero era un video que se multiplicaba por todas partes, ¿no? Escuchamos un poquito para ver de qué se trata. Uno ve estas imágenes sin sonido y dice, es una fiesta electrónica multitudinaria, ¿no? Sí, lo es, de hecho. Lo es. Pero tiene una particularidad. Así es. ¿Cuál es? Escucha esa música. El DJ es nada más y nada menos que el popular cura DJ Guilherme, que está dando la misa electrónica, si se puede decir, en Plaza de Mayo, donde, bueno, miles de jóvenes y no tan jóvenes se acercaron para escucharlo. Se podría decir, una manera distinta de llegar a los fieles. Sí. Sí, sobre todo Guilherme empezó, digamos, a hacerse viral a partir del 2023. Me acuerdo que en la Jornada Mundial de la Juventud, cuando recién empezaron a viralizarse sus videos en las redes sociales sobre este nuevo método de poder llegar a la gente con un mensaje cristiano, obviamente, pero a través de la música. Y además homenajeándolo a Bergoglio, ¿no? Sí, Porque en el set list que estamos escuchando ahora mezcla, bueno, obviamente sus pistas con las frases más populares del Papa Francisco. Y para saber más detalles de esto, para analizarlo en conjunto y charlar un poco, estamos en comunicación con el padre Luis Sassano, quien también podríamos decir que es un cura influencer, ¿no? Así es. Buen día, padre, ¿cómo le va? Gracias por este contacto. Hola chicos, un saludo grande para todos ustedes, un saludo grande para todo Tucumán. Justo me han enganchado aquí en Medellín, volviendo ya para Tucumán, así que aquí compartimos un ratito con ustedes. Bueno, estamos en modo internacionales entonces. Sí. Padre, ¿cómo ve esto? ¿Cómo analiza esta nueva manera, ¿no?, de llegar a los fieles a través de la música electrónica? Bueno, mira, es un conjunto a la cual, bueno, eso es lo que a mí me implica hoy estar aquí en Medellín, ¿no? El dar charlas. En el año 2022 ha surgido esto de la evangelización fuertemente a través de las redes sociales de los curas y evangelizadores y misioneros digitales y evangelizadores influencers, la cual nos lleva a salir a predicar, ¿no? Y concretamente en lo de Guilherme es algo que justamente por tema de agendas no hemos podido ir a Buenos Aires a acompañarlo. Somos un grupo de evangelizadores e influencers digitales que nos hemos convocado el año pasado en Roma para trabajar en conjunto y para poder anunciar el evangelio al estilo de lo que el Papa Francisco nos pedía, con el término todos. Y dentro de eso entra Guilherme, que como bien ustedes recién decían, comienza a presentarse al mundo en el 2023 con la compañía del Papa Francisco, cuando fue la JMJ en Portugal. Él es sacerdote portugués, trabaja en Portugal, y entonces ahí cuando se despertaban los muchachos y las chicas en la JMJ se despertaban con la música electrónica. Esa fue la estrategia que se usó para la JMJ del 2023 en Portugal y en donde llamó la atención a todo el mundo. Luis, en ese sentido, ¿cómo crees que está impactando este tipo de métodos en la juventud cristiana? ¿Se está incrementando, más gente se viene sumando a partir de estos métodos? ¿Cómo es? Bueno, mira, llama mucho la atención que la generación Centennials tiene una tendencia a buscar la vida espiritual, y aclaro, la vida espiritual más que la vida religiosa. Por eso ha crecido mucho en la búsqueda de TikTok de lo que es la filosofía estoica, como así también ha crecido mucho la búsqueda de la meditación y la espiritualidad. Esto es algo que sí nos viene llamando mucho la atención como iglesia. Justo en un análisis de la UCA que salió a inicios de este año, marcaba 3 características. Europa, especialmente Francia, ha crecido mucho en el ámbito del catolicismo. Muchos franceses se han bautizado provenientes de familias musulmanas. Segunda característica que llama mucho la atención es la generación Centennials, que es a diferencia de la generación Millennials, que muchos de los jóvenes que nacieron desde el año 2008, 2010 en adelante buscan una espiritualidad, buscan crecer en el ámbito propiamente religioso, buscando
en las redes sociales, en Instagram, en Facebook o a través de la música. No tan solo me refiero a la música electrónica, sino también a la música católica o religiosa o espiritual, también evangélica. Buscan una cierta asistencia en su mundo. Y tercero, algo que también llama mucho la atención es que esta generación centennial es más introspectiva, teniendo en claro que el celular está en mano de cada uno, pero buscan mucho más la introspección. Entonces buscamos también llegar a través de esta manera y creo que Guillermo lo ha entendido muy bien. Como él mismo dice, hay gente que me critica, hay gente que le agrada, por lo menos trato de llegar a un tipo de público que no podemos llegar de otra manera. Por eso la iglesia tiene esa variedad. Pero ahí en Buenos Aires estaba viendo unas 120.000 personas, convocó, así que se ve que sí tiene llegada, realmente. Sí, y bueno, no, olvídate. Sí, sí, es increíble porque en Alemania hace 3 meses atrás, en Alemania convocó a casi 1 millón de personas. Uf. Eso en Europa, olvídate, eso es algo inaudito. Y estamos hablando de 120.000 personas en Buenos Aires, sumado a la gente que lo siguió por streaming. Estamos hablando de una locura de gente que sí llama mucho la atención. ¿Y cómo se manejan? Porque, bueno, supongo que dentro de la misma iglesia también puede haber resistencias a estos métodos, ¿no? ¿Cuál es la respuesta de ustedes? Bueno, mira, te habla un fariseo en recuperación. Yo también tengo esas actitudes fariseas de señalar con el dedo, de marcar, de decir. Incluso yo también era un cura que criticaba y señalaba a otros curas y después me cayó en la frente a mí, ¿no? Claro. Por el sentido de que yo cuando también comienzo a trabajar en las redes sociales y en el mundo digital, mucha gente o muchos curas no están de acuerdo y les molesta. Pero bueno, es la realidad y eso es la variedad que tiene la iglesia. Le doy gracias a Dios que el Espíritu Santo sopla donde quiere y como quiere. Y cada momento va marcando su instancia. Ahora, lo curioso de todo esto es que el Papa Francisco desde el año 2014 empezó a dar un piacet o un vamos para adelante, y eso también ha marcado un avance de la iglesia. Recuerda que el Papa Francisco es el primer papa que tiene un streaming, o que hace un streaming, mejor dicho, que aparece en plataformas, es el primer papa incluso que se junta con el padre Guillermo, que se junta con los curas influencers, incluso el mismo Papa Francisco el año pasado, mejor dicho en el 2024, había pedido que dentro del jubileo donde se convoca a la gente a Roma, también haya un lugar para los curas evangelizadores influencers, que es ahí donde tuvimos la gracia de estar. Luis, ¿y cómo es Guillermo en persona? Porque vos tuviste la suerte de conocerlo. Muy bien, muy bien. La verdad que el año pasado hemos compartido juntos, hemos trabajado juntos en el jubileo justamente de influencers. Él es sacerdote que es capellán del ejército de Portugal. Entonces era gracioso porque le preguntaba cómo hacía de estar en el ejército, pero al mismo tiempo poner música electrónica. Es como que pasamos de River a Boca, ¿no? Con el dolor de la pérdida de ayer. Pero bueno, es como medio difícil la situación. Y entonces él me decía que, bueno, que él comenzó a usar la música electrónica porque en Portugal tenía muy pocos feligreses, muy pocos cristianos. Y entonces él veía que los muchachos se juntaban y entonces se puso a estudiar, y cuando se puso a estudiar el tema de la música y de la música electrónica, comenzó a probar. Y así empezó a llamar la atención y la atracción de la gente, incluso del ámbito de lo militar. Y ahí aclaro, ¿no? Don y disciplina. Él tiene el don, pero también tiene la disciplina de ponerse a estudiar, de poderse a investigar cuál es la música que atrapa. Incluso ustedes vieron el sábado, hizo selección, hasta incluso nos preguntó, algunos influencers, nos preguntó cuál era la música en Argentina que les llamábamos la atención. Ahí le hemos contado de Solo le pido a Dios. Claro, y además que el público argentino es muy fervoroso. Exacto, entonces me llama, digo a buenos términos, me llama mucho la atención de cómo él le gusta estudiar a cada lugar que va, qué música pega, qué música llama la atención, qué música puede motivar y mover. Nosotros me acuerdo que con el padre Jorge Reinaldo y con Pablo Martínez, que es un cantante católico argentino, él nos preguntaba y nosotros le decíamos, bueno, mira, podés recurrir a esta canción, podés recurrir a la otra canción. Y entonces después cuando vemos, porque justo estábamos por streaming, cuando vemos cómo lo empezó a adherir, involucrar y para que la gente se sume, porque obviamente el público no es el mismo de Alemania con el público de Argentina, como tampoco no es el mismo público de Portugal. Padre, recién decía que, bueno, no se puede dejar escapar, no se puede dejar de lado que la tecnología está muy presente, las redes sociales. También está muy presente hoy en la gente la inteligencia artificial, ¿no? Recurre cada vez más a hacer sus consultas de todo tipo, imagino que también espiritual, de alguna manera,
uno no sabe, ¿no? Por ahí quizás qué tipo de comentarios o qué tipo de interacción tiene la gente con la inteligencia artificial. ¿Cómo ven desde el lado religioso, ¿no? Esta incorporación de la inteligencia artificial, ¿cómo lo ven desde el lado de la religión? Bueno, mira, hay 3 puntos. Primero, justo estaba renegando recién con eso porque mis alumnos de la universidad acabo de corregir algunas cuestiones que tienen inteligencia artificial. Segundo, mira, es curioso esto porque la otra vez también haciendo un análisis, una de las mayores consultas que tiene la inteligencia artificial es sobre tema psicológico y sobre tema espiritual. Sí. Mucha gente o muchos jóvenes consultan, me siento depresivo, ¿qué me sugerís? Me siento mal, ¿qué puedo hacer? Tengo, hasta incluso con el respeto de la palabra, tengo ganas de suicidarme. Es decir, aparece el tema de la inteligencia artificial como una nueva consejera, como una nueva guía. Y en tercer lugar aparece esta cuestión de decir, bueno, ¿cómo limitamos esto? ¿Cómo procedemos a ayudar a la gente desde esta perspectiva? Yo recién te decía que generación Centennials tiene esta tendencia a introspección, a meterse, a no conversar, a no dialogar. Incluso muchos ya lo toman a la inteligencia artificial como su psicólogo y no van a una terapia o no van a hablar con un sacerdote. Sí. Entonces siempre estamos sugiriendo de que haya un cuidado, un danger, cuidado, porque esto tiene también un límite, porque todo exceso es malo. Así que eso es un poco el planteo que estamos haciendo, de decir, bueno, lo mismo que decía el Papa Francisco hace 2 años, está perfecta la inteligencia artificial como un instrumento, pero no como un acto de dependencia. Así que lo que estamos buscando es que no se genere una dependencia en la vida de las personas. Padre, recién usted mencionaba que están evidenciando un acercamiento más de los adolescentes a la espiritualidad, lo cual a veces parece que no es así. Digo, estamos teniendo noticias últimamente de hechos de violencia en muchos colegios, en muchas escuelas. ¿Cómo analizan esto ustedes? Sí, la verdad que es un tema un poco difícil el que estamos viviendo porque hay un grado de violencia muy grande. Ustedes saben que desde el año 2009, incluso hoy se habla del efecto Obama, desde el año 2009 al 2018 comenzó a surgir en el mundo de la sociedad y la política lo que se denomina la violencia social. ¿Qué es la violencia social? Comienza a aparecer en los Estados Unidos el tema de ataque con armas, empiezan a aparecer las polarizaciones políticas, los ataques en los discursos de políticos y líderes, y hasta incluso comienza a aparecer la cuestión de un consumismo exacerbado en jóvenes. Sí. En el año 2020-22 comienza a aparecer la pospandemia, obviamente que todavía estamos en el negacionismo social, en donde todavía no hablamos de la pandemia, de lo que hemos vivido, de lo que hemos pasado, pero desde el año 2024 comienzan a aparecer los retos en TikTok, comienzan a aparecer jóvenes que comienzan a marcar una tendencia desde la violencia y publicar y subir en redes y usar las redes como una estrategia de alimentar la violencia en el mundo de lo real, de lo que se vive en lo cotidiano. Obviamente que es algo que nos llama mucho la atención, es un problema en lo educativo, es un problema en lo familiar y es un problema incluso en lo religioso, porque como iglesia, ¿qué estamos haciendo? Estos chicos que escriben muchas veces de colegios católicos, estos chicos o estas chicas que escriben son de familia cristiana, estos chicos y estas chicas que escriben vienen de familias que traen una cultura religiosa y católica. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Creo que tenemos que parar un poco la mano, ponernos los pies en la tierra y decir, bueno, señores, acá, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos generando valores y virtudes en los chicos? Porque ese es un planteo. ¿Cómo puede ser que en la sociedad hoy estemos sufriendo la situación de que hay un suicidio de joven por semana? Entonces, no es tan solo un punto de un reto de TikTok, sino que hay algo que está pasando entre nuestros jóvenes de 12 a 18 años que no lo estamos viendo o no lo queremos ver o no lo estamos trabajando. Bien, yo también le consulto, padre, aprovecho la comunicación para hacer una consulta sobre otro tema coyuntural que ha dado que hablar a nivel internacional, que son las críticas, ¿no?, que lanzó el presidente Trump contra el Papa León XIV, y bueno, y ciertas imágenes también que empezó a viralizar el presidente de Estados Unidos a través de las redes sociales. Quería consultarle, bueno, su opinión al respecto y también que pudo conversar quizás con otros colegas, bueno, sobre este tema. Sí, bueno, justo estoy haciendo una maestría que estamos tratando del tema de la guerra justa, ¿no? Hasta dónde se tiende y hasta dónde se exige desde el aspecto de lo moral. Y bueno, en primer lugar, lo de Donald Trump en un principio había sido entendible cuando estamos hablando de un aspecto de prevención, precaución ante una situación de armas nucleares. Ahora,
se empezó a tergiversar la situación cuando comienzan estas discusiones, estos discursos que estábamos hablando recién, violentos, de ataques, incluso ataque a la prensa. Entonces, ya comenzó con el ataque a la prensa hace 3 semanas atrás, después con el Papa León hace 1 semana atrás, y hace pocos días con la presidenta o la primera ministra de Italia hace 4 días atrás. Entonces comienza a girar en un torno de mundo de violencia, de malas comunicaciones, que se dijo, que no se dijo, las publicaciones en Twitter, que hay un marcante distinto o X a lo que hoy posiblemente puede proclamar o predicar un líder religioso. Como dijo el Papa, yo no me meto en esta discusión, dijo el Santo Padre, yo no voy a contestarle a este señor, yo no me voy a meter en una guerra de diálogo cuando tengo que atender una guerra física y donde mucha gente está sufriendo. Recordemos que el Papa ha viajado al África, desde que asumió como León XIV, viene proclamando el tema de la paz, está buscando un cierto diálogo. Sé que los obispos de Estados Unidos trataron de hablar con Donald Trump para bajar un poco esta situación de tensión. Ustedes saben que el cardenal, que es el cardenal propiamente de Irak, fue a hablar con el Papa León para tratar de mediar y buscar un poco las bases. Pero esto cada vez se ve más difícil porque es buscar un diálogo, se resuelve algo, pero después cuando se habla de las partes o cuando recurren a las redes sociales, vuelve a incitarse esta situación, que creo que es un fenómeno interesante de esta guerra, de este tiempo, porque supuestamente en lo real dicen una cosa, pero después cuando Donald Trump publica una imagen como publicó vistiéndose de Jesucristo, del Salvador, o cuando hace un anuncio en X, o cuando hace un anuncio en las redes sociales, otra vez vuelve a desatarse este pánico mundial que comenzamos a vivir. En ese sentido, Luis, te quería hacer una consulta. ¿Hay cómo se puede trabajar para volver a esos valores que se tenía con la guerra justa, que se tenían como ciertos límites en estos conflictos? ¿Cómo lo analiza la Iglesia esa parte? Muy bien lo decís vos, hay ciertos límites. Primero se incita y se busca a un diálogo personal. Se necesita el diálogo entre personas, se necesita buscar que las partes busquen una relación de diálogo. Segundo punto, es necesario acentuar el por qué y el para qué buscamos la paz en este momento conciso y preciso que estamos viviendo. Y tercero, es necesario analizar y buscar que hay que tener en claro que va a haber una consecuencia, ya que, como decía el Papa Francisco, en una guerra no hay un ganador y un perdedor, en una guerra perdemos todos. Y como ustedes mismos saben, cuando hay una guerra termina una generación golpeada y choqueada. Ya lo hemos vivido con la Segunda Guerra Mundial, donde muchos de nuestros familiares que vinieron a la Argentina del exterior nos recordaban que era comer del césped o que era comer de yuyos. Los que vienen de alguna guerra como del Líbano saben que han venido a Tucumán escapando de una guerra injusta y que muchos han sido criados incluso con tensiones. Incluso sacerdotes como el padre Marcelo Artiguevier, un sacerdote francés que vino a Tucumán, siempre se lo recuerda porque a las 3 de la mañana se despertaba por ese tic que le quedó de que había caído una bomba en su casa. Y en esta guerra de Ucrania y Rusia, hasta los tucumanos lo hemos padecido por este mundo globalizado. Recuerden que el 25% del limón que se exporta de Tucumán va a Ucrania y Rusia. Eso también ha marcado un golpe. Y esta guerra también nos va a marcar, no tan solo en el petróleo, sino que esta guerra tiende y parece que quiere tender a varios años, a varios tiempos, y eso nos va a complicar bastante, no tan solo en lo económico, sino también en lo social. Padre, como una última reflexión, ¿qué les podría decir a los jóvenes de hoy que están por ahí atravesando estos momentos difíciles, ¿no? Como charlábamos recién hace un ratito. Una de las palabras que siempre me gusta decir es que todo lo que se habla tiene solución. Así que, amigo, amiga, vos que estás ahora tomando un cafecito o lo que sea, te propongo esto: habla lo que te pasa. Todo lo que se habla tiene solución. No tengas miedo de hablar lo que te pasa, recordar que la imaginación es tu peor enemigo, que hay veces que te dejas llevar por la cabeza. Habla, pero habla con una persona de carne y hueso, no hables con un celular. Lo dice un cura que está metido en las redes. No busques en las redes un consuelo cuando lo puedes tener a la par tuya o frente tuyo. Segundo, obviamente, como religioso te tengo que incitar a la oración, a que busques una presencia espiritual, a que busques a un Dios que está vivo en tu interior. Y tercero, aprende a hacer un servicio. Cuando uno ayuda al otro, descubre que su problema no era tan complicado como se lo imaginaba. Yo siempre digo, cuando uno pasa por un pasillo de un hospital, se
se da cuenta que tiene mucho más de lo que se esperaba. Así que, amigo o amiga, haga un servicio, aunque sea de sentarte a escuchar a alguien, o simplemente caminar por un hospital o andar cerca de un lugar donde una persona se ve tirada pidiendo limosna, pidiendo una ayuda. Y ahí te das cuenta que muchas veces nos quejamos por esa milanesa napolitana cuando otros están comiendo un pequeño guiso. Bien, muchísimas gracias, Padre. Y bueno, celebramos estas nuevas formas de llevar mensajes de amor y de paz, ¿no?, a los fieles. Sí, como bien dice el famoso chiste, una evangelización que llega a los fieles y a los infieles. Así que eso es bastante interesante. Y lo bueno de todo esto es que la Iglesia sigue más viva que nunca, más allá de lo que critiquen, más allá de lo que digan. Sí. Este término que el Papa Francisco decía, todos, 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 que entren todos a la Iglesia. Después vemos cómo están de papel, hay algunos tan flojitos de papel, no hay problema. Pero esta Iglesia es para Así todos. Es. Que Dios los bendiga, chicos, y hasta el cielo no paramos. Muchas gracias, muchísimas gracias por este contacto.